Vamos a hablar del grupo Wagner, recién se lo estábamos adelantando, este ejército privado manejado por un importante empresario ligado al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El protagonismo de este grupo Wagner en la guerra entre Rusia y Ucrania. Informe especial y ya analizamos este tema. Los sucesivos fracasos tácticos y estratégicos de las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla ucraniano en su intento por tomar y controlar las 4 regiones que Vladimir Putin decidió anexar a la Federación Rusa, Zaporizhia, Kherson, Donetsk y Lugansk, obligaron al presidente ruso a recurrir al denominado Grupo Wagner para tratar de revertir la situación. Esta compañía militar privada viene prestando servicios al Kremlin desde abril de 2014, cuando estalló el conflicto separatista alentado por Moscú en el este de Ucrania, poco después de la anexión de la península de Crimea. En ambos casos, la intervención de esta milicia, constituida en gran parte por ex integrantes de las fuerzas regulares rusas, permitieron a Putin negar una participación militar directa en la crisis y aparecer como parte mediadora en los acuerdos de Minsk. Detrás del grupo Wagner emerge la figura del empresario Yevgeny Prigozhin, estrechamente vinculado a Putin desde los 90, quien con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Rusia. Prigozhin controla una cadena de restaurantes y empresas de catering que organiza eventos para el Kremlin y una red de compañías informáticas especializadas en manejar granjas de trolls que intentaron incidir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, según admitió el propio Prigozhin. Pero no fue hasta septiembre de 2022 que el empresario reconoció también ser el líder de Wagner. La milicia viene encabezando una feroz ofensiva en la provincia de Donetsk con epicentro en Bakhmut, donde Rusia está logrando un lento avance a un altísimo costo por la resistencia que presentan los ucranianos. ¿Для чего нужен Бахмут? Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях находится, по оценкам разведки, около 90 батальонов, около 40-50 тысяч человек. Противник подкидывает каждый день новые резервы. En Ucrania luchan, según el Departamento de Estado norteamericano, unos 10.000 soldados profesionales de Wagner, a los que se sumaron unos 40.000 convictos reclutados en las cárceles rusas por el propio Prigozhin, a quien se les promete la libertad si logran sobrevivir y que son usados como carne de cañón en oleadas contra posiciones fortificadas de la artillería ucraniana. Как было раньше, отношение к составу с приездом заключенных изменилось. Как-то за людей перестали считать, кидали в прямом смысле в мясо, то есть там, вплоть до того, что с автоматами на бронетехнику шли на штурм, на наступление. Вот. Los mercenarios de Wagner también intervienen en Siria en apoyo a Bashar al-Assad y en África con presencia en Libia, Mali, República Central Africana y Sudán, países en los que Prigozhin se habría asegurado contratos de minería con los que financia las actividades de su milicia, que gasta unos $100 millones mensuales para sus operaciones en Ucrania. Мы уже не раз комментировали деятельность наших частных военных компаний, которые работают в Африке по прямому обращению, по прямым просьбам правительств соответствующих стран. Это касается и Центральноафриканской Республики и является вкладом в нормализацию обстановки в регионе в целом, где продолжают активничать террористические бандформирования. En todos los escenarios, los soldados de Wagner se caracterizan por una brutalidad extrema y violaciones a los derechos humanos denunciadas por la ONU y la Unión Europea, incluyendo torturas y ejecuciones de desertores a mazazos, una herramienta que pasó a ser un símbolo del grupo. Su fundador fue sancionado por Estados Unidos y su compañía catalogada como organización criminal. Wagner is a criminal organization that is committing widespread atrocities and human rights abuses, and we will work relentlessly to identify, disrupt, expose, and target those who are assisting Wagner.
Prigozhin, por su parte, suele jactarse de la eficiencia de su ejército privado, en contraste con las fuerzas regulares de Rusia. Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Por esa razón, es visto con recelo por los altos mandos rusos, a quienes el empresario critica con dureza por sus reveses militares, algo inusual en Rusia, donde no se permiten estos cuestionamientos públicos. Pero cuenta con el apoyo de Putin y elevó su perfil en los últimos meses, revelando lo que podrían ser aspiraciones políticas. A pesar de este apoyo, Putin pareció recortar su poder al poner al general Valery Gerasimov al frente de las fuerzas rusas en Ucrania. Pero el empresario no pierde su tono desafiante y sin eufemismos. Advierte que a Rusia le tomará al menos 1 año y medio capturar todo el Donbass y unos 3 años las otras 2 provincias anexadas. Mientras tanto, intenta ofrecerle al presidente ruso al menos algún éxito luego de 1 año de una cruenta guerra de desgaste en la que Rusia está empantanada. Ya mismo hacemos historia de otras intervenciones de este grupo Wagner. A ver, 2015, Siria-Sudán, 2017, Madagascar, 2018, República Centroafricana, Libia, 2019, Venezuela, Mozambique, 2021, Mali. Bueno, allí está lo que ha sucedido con el transcurso de estos años, desde 2015 y lo que está pasando ahora con este grupo manejado por un empresario, dueño de una cadena de restaurante, dueño de una empresa importante de catering y aparte tiene, Ever, un ejército privado. Sí, vamos un emprendedor. Sí. Un emprendedor. Sí, vamos a tratar de poner un poco en contexto, ¿no? La aparición pública o la visibilidad que ha cobrado en estos últimos meses, tanto el grupo Wagner como la figura de Prigozhin, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a analizar cómo durante los últimos 20 a 25 años esta utilización o esta tercerización de las formas nuevas de la guerra ha sido utilizada no solamente por Rusia, sino también en diferentes conflictos. Lo vimos en Irak, lo vimos en Siria, lo vimos recurrentemente en países africanos a partir de la acción del gobierno ruso, pero también del gobierno norteamericano. Recordemos Blackwater, los ejércitos privados. Recordemos aún más cerca de nosotros, incluso en la guerra en Ucrania, la fundación, digamos así, siempre en esta oscuridad, digamos, que no termina de poder ser demarcada con total claridad, de lo que se denominó el grupo Mossad, que exmilitares norteamericanos habrían y han fundado para ser una suerte de contrapeso para la acción del grupo Wagner en Ucrania, que también luego despertó y develó un conjunto de affairs y de negociados con malversación de fondos, con violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos ante una práctica que forma parte de las nuevas formas de la guerra durante los últimos años y que en el caso de la guerra en Ucrania cobra una visibilidad muy fuerte a partir del accionar de este grupo Wagner, que sale a la luz, sobre todo a través de esta figura aliada de Putin, mencionaba el informe. Efectivamente, Prigozhin formaría parte de este grupo de mesa chica oligárquica, digamos, que sostiene a Putin junto a sectores del ejército y los sectores de la inteligencia o de los servicios secretos, de los cuales, recordemos, proviene el propio Putin. Ahora bien, todo lo que podamos decir sobre las tensiones al interior de esas alianzas, bueno, tenemos que tomarlos con pinzas porque efectivamente todo esto está rodeado de las operaciones de contrainformación e inteligencia que ocupan un lugar preponderante en este tipo de conflictos. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué están analizando sobre todo los analistas occidentales? Por eso digo tomarlo con pinzas en el sentido de que, bueno, tenemos ciertas fuentes de información, pero tenemos que también intentar ver qué se dice desde el otro campo, en este caso desde el campo ruso. Lo que habría sucedido, lo que estaría en disputa, lo que habría modificado un poco la figura de Prigozhin, fundador del grupo Wagner durante los últimos meses, es el crecimiento de su figura más allá del accionar de este ejército que está
desempeñando un rol importante, lo mencionaba el informe, 10.000 profesionales, 40.000 reclutados en las prisiones rusas a cambio de una libertad al cabo de unos 6 a 8 meses de acción en el campo de batalla. Bueno, durante esta etapa Prigozhin habría cobrado una dosis de poder mucho más importante de la que tenía previamente, porque recordemos que además de estar al frente o de ser el fundador de este grupo, es también un actor fundamental en el financiamiento de este grupo a partir de su presencia en África, de la administración rusa de determinados recursos naturales y específicamente mineros, por ejemplo, en el caso de Sudán, a partir de operaciones de contrainformación y contrainteligencia. Se ha reconocido públicamente su accionar al mando de lo que se denominaron las granjas de trolls durante el año 2016 y su operación de contrainformación en el marco de las elecciones norteamericanas. Es decir, estamos ante una figura que va acaparando efectivamente a partir de la información a la cual accedemos un poder cada vez más importante y que evidentemente a partir también de estas discusiones que se dan en el marco del conflicto, bueno, se señala ahora como un posible rival político de Putin. Estas son cuestiones que... Es decir, con aspiraciones presidenciales. Con aspiraciones de rivalidad de poder, tenemos el acceso a... hay periodistas rusos que han publicado reportajes en la prensa occidental durante las últimas semanas mencionando cómo habría eventualmente una suerte de desplazamiento de este poder oligárquico fundamentalmente que apoyaba irrestrictamente a Putin hacia la figura de Prigozhin como un eventual o posible sucesor. Bueno, tomemos con pinzas estas afirmaciones, están en el marco de la información que circula. Evidentemente, la prensa rusa salió rápidamente a desmentir cualquier tipo de conflicto en ese sentido, pero bueno, vemos cómo, sobre todo la figura de Prigozhin muestra una interna entre sectores militares y sectores de inteligencia que están disputando en torno a la estrategia a adoptar de aquí en adelante en el conflicto. Hacíamos mención recién, ¿no? Hacíamos hincapié, ejército privado. Augusto, llama la atención. Es interesante lo que plantea Eber en relación a que son actores que ya están involucrados en las diferentes guerras de las últimas décadas, pero que por ahí tenían un rol más subterráneo, ¿no? Ahora se están viendo de manera mucho más visible. Está bien tener en cuenta eso, no es solamente los ejércitos de los países en conflicto, sino que hay otros actores que juegan. Me parece algo como para agregar a lo que dijo Eber. Por ahí la diferencia que podemos ver en esta intervención del grupo Wagner en Ucrania, a diferencia, por ejemplo, de Siria o de otros escenarios, es que pareciera que Rusia acude, o en su momento acudió a este grupo, para inclinar el escenario en favor de sus intereses. En el caso de Siria fue directamente para sostener a Bashar al-Assad y evitar que haya un escenario de inestabilidad cercano a los intereses de Moscú. Pero en este caso, y que terminaba siendo esos objetivos de ordenar el escenario en favor de sus intereses terminaban siendo cumplidos, ¿no? Inclusive si ponemos la fecha 2019, poníamos ahí de Venezuela, y bueno, fue el momento donde de alguna manera Maduro encontró mayor respaldo en Rusia y en China también, ¿no? Digamos que después había denuncias de Estados Unidos o inclusive el ejército de Brasil diciendo, che, ojo que acá hay operaciones militares de Rusia y de China, esto es un problema. Bueno, acá pareciera que es un manotazo ahogado para evitar un papelón, digamos, ¿no? O sea, o impedir una derrota o impedir un escenario más desfavorable del que ya hay, porque hay que recordar que Putin buscó, o sea, los objetivos de Rusia en esta guerra se resolvían en un par de meses. El escenario cambió, la fortaleza de Ucrania con la OTAN detrás fue mucho mayor, y fíjense lo que dijo, ¿cómo se llama el líder del grupo Wagner? Prigozhin. Exacto. Dijo, es importante Bakhmut, porque Bakhmut es el teatro de operaciones de estos días, porque necesitamos que el ejército ucraniano se quede ahí, no se mueva. O sea, hay como una suerte de pantano de la guerra donde nadie logra imponer sus condiciones. Y me parece que en este caso pareciera, ¿no? Y siempre con todas las pinzas, como bien decía Eber, que en este caso hay como una urgencia que no necesariamente puede salir bien para Rusia en este contexto de la guerra. Sí, hubo un intervalo también, recordemos que hace unos meses nosotros lo trabajamos, lo mencionamos en el programa, esta cantidad de 300.000 reservistas que Rusia había convocado para la guerra y que ahora, bueno, es lo que está en discusión, ¿no? Pero bueno, ¿crees que hay una cosa más de urgencia de Putin en esto que...? Bueno, tal vez en este intervalo, ¿no? Lo que vemos
yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, la necesidad militar y la necesidad de recurrir a este tipo de fuerzas. Por otro lado, esta ganancia de tiempo hasta la entrada de estos reservistas. Y por otra parte, se ve claramente que algún tipo de interna, que es lo que nosotros desconocemos desde aquí, hay efectivamente entre los sectores tradicionales del ejército, el Ministerio de Defensa, digamos, y los sectores más radicalizados en torno, o más, más radicalizados en torno a lo que habría que hacer en Ucrania, que efectivamente presionan para un avance y presionan también a través de este tipo de fuerzas. Vamos a ver qué sucede. Hace unos días la reunión de los ministros de defensa, miembros de la OTAN, en Bruselas, se escuchaba a Stoltenberg justamente advirtiendo ya no sobre una posible nueva ofensiva rusa en torno al aniversario de la guerra, sino diciendo que esa nueva ofensiva ya había comenzado. Esto quiere decir que Rusia está recobrando territorios de manera no vistas previamente o en una posición de fuerza superior. No, pero la situación está empantanada. La situación está empantanada, el armamento incluso también que se anunciaba que iba a llegar rápidamente desde Alemania y el resto de Europa a Ucrania está demorado. Todos estos armamentos que iban a llegar para este aniversario de la guerra en previsión de esta nueva ofensiva están demorados. Es decir, hay una situación de empantanamiento compleja. No sé si es necesariamente una muestra de debilidad en el corto plazo, después de todo lo que vimos a lo largo de este año, ¿no? Bien, a lo largo de este año, este viernes se cumple un año del conflicto bélico, del comienzo de la guerra. Por supuesto, próximo sábado estaremos tratando un año exactamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nueva pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Cuando volvamos a este tema.